ISO/IS 27701, 2025 obliga a probar la privacidad, no a prometerla. Hay una forma cómoda de hablar de privacidad dentro de una organización, decir que existe una política, que legal revisa contratos, que hay cláusulas, registros y algún procedimiento para responder solicitudes. Suena razonable. Incluso puede sonar maduro. El problema es que esa versión de la privacidad muchas veces descansa más en documentos sueltos que en una operación real. Y ahí es donde ISO/IS 27701, 2025 cambia la conversación. No porque añada una capa estética de orden, ni solo porque ahora permita una certificación independiente. Lo que realmente mueve el terreno es otra cosa, obliga a tratar la privacidad como un sistema verificable. Es decir, como algo que debe tener alcance, responsables, lógica de riesgo, controles, seguimiento, auditoría interna y mejora continua. Eso te afecta aunque no estés pensando hoy en certificar. Porque la pregunta deja de ser si tu organización tiene privacidad en el papel. La pregunta pasa a ser si puedes demostrar cómo funciona en la práctica. ¿Quién decide? ¿Qué riesgo se evalúa? ¿Qué control se activa? ¿Qué revisión ocurre cuando cambia un proceso? ¿Qué evidencia demuestra que no estás improvisando? En este artículo vamos a aterrizar 3 ideas. Primero, porque el cambio de 2025 es estructural y no cosmético. Segundo, porque la certificación independiente cambia la puerta de entrada, pero no hace el trabajo más superficial. Y tercero, cómo leer esta norma como una decisión de gobierno interno, no como una promesa automática de cumplimiento legal. Si la privacidad en tu organización todavía depende demasiado de personas concretas, de auditorías de última hora o de documentos que nadie conecta con la operación, esta edición merece una lectura seria. El cambio de 2025 no es estético, cambia la lógica. La lectura más superficial de ISO/IS 27701, 2025 diría que la novedad principal es administrativa, ahora el sistema puede certificarse de forma independiente. Eso es cierto, pero se queda corto. El cambio de fondo es que la privacidad deja de presentarse como un conjunto de piezas separadas y pasa a gestionarse como un sistema con identidad propia. Ya no basta con exhibir textos legales, avisos y contratos. Lo relevante es la relación entre esas piezas. Eso importa porque durante años muchas organizaciones operaron con una privacidad de capa documental. Había política, había cláusulas, había registros, pero no siempre había una lógica de sistema detrás. En ese modelo, la privacidad dependía demasiado de personas clave, de proyectos aislados o de reacciones tardías ante auditorías, clientes o incidentes. La edición 2025 empuja una visión mucho menos improvisada. Obliga a pensar contexto, alcance, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora. Dicho en simple, ya no te deja esconder el desorden detrás de un archivo bien redactado. Una forma útil de entenderlo es esta: antes muchas organizaciones mostraban privacidad como escaparate, ahora la norma te empuja a mostrarla como maquinaria. Y una maquinaria solo se cree cuando puedes explicar cómo se mueve. Ahí aparece el PIMS o Privacy Information Management System, es decir, el sistema de gestión de información de privacidad. No es solo una etiqueta técnica. Es la idea de que la privacidad debe funcionar como un sistema gobernado, revisable y demostrable. La diferencia con la seguridad también se vuelve más clara. Privacidad y seguridad pueden integrarse, pero no deben confundirse. Un entorno puede ser técnicamente seguro y, aún así, tomar malas decisiones sobre base jurídica, transparencia, finalidad, minimización, conservación o uso de terceros. Ese punto es clave para no caer en una falsa tranquilidad. Tener controles técnicos no resuelve automáticamente los problemas de privacidad. Igual que tener buenos textos de privacidad no garantiza disciplina operativa. La edición 2025 obliga justamente a cerrar esa distancia. La certificación independiente cambia la entrada, no reduce la exigencia. La posibilidad de certificar el sistema de privacidad sin depender de una certificación previa ISO 27001 sí cambia algo importante dentro de la organización. La privacidad deja de necesitar siempre otra agenda para justificar presupuesto, liderazgo y seguimiento. Eso puede abrir conversaciones nuevas en áreas de cumplimiento, riesgo, privacidad y dirección. La privacidad gana visibilidad propia. Deja de presentarse solo como extensión de seguridad y puede defenderse como una capacidad organizacional específica. Pero aquí conviene frenar una lectura demasiado optimista. Que la certificación pueda ser independiente no significa que la privacidad pueda operar aislada.
tampoco significa que el trabajo se vuelva más fácil por sí mismo. Independencia no es autosuficiencia. Si tu organización no tiene una base mínima de controles, responsabilidades y disciplina técnica, la privacidad corre el riesgo de quedarse en lo declarativo. Puedes producir políticas y aparente evidencia, pero la trazabilidad se rompe cuando llega la operación diaria. Piensa en un ejemplo sencillo. Una empresa puede declarar que revisa proveedores desde la óptica de privacidad. Suena bien. Pero si en la práctica compras incorpora un tercero nuevo sin gatillos de revisión, tecnología habilita acceso sin validación y nadie actualiza evidencias, esa privacidad no está gestionada. Solo está redactada. La edición 2025 no te da un atajo. Te cambia la pregunta inicial. Ya no se trata de si dependes de cierta certificación previa. Se trata de si sabes gestionar privacidad como sistema propio, sin confundir autonomía con aislamiento. Eso hace que la conversación sea más honesta. Porque una organización puede tener buenos documentos y seguir sin saber cómo conectar decisiones, responsabilidades, controles y revisión. La norma vale cuando obliga a mostrar esa conexión. La privacidad deja de ser paquete de políticas y pasa a ser operación. El aporte más útil de esta edición está en su lógica operativa. Una organización que adopta en serio este enfoque ya no puede limitarse a acumular documentos. Tiene que conectar decisiones, procesos y pruebas. Todo empieza por el alcance. No todas las organizaciones tratan datos del mismo modo ni con la misma exposición. Un sistema creíble necesita delimitar qué actividades, unidades, productos, servicios, jurisdicciones y relaciones con terceros están dentro del marco de gestión. Sin ese límite, la privacidad se vuelve una declaración amplia y difícil de verificar. Y cuando todo entra de forma difusa, en realidad nada queda bien gestionado. Luego vienen los roles. La diferencia entre responsable y encargado del tratamiento no es un detalle teórico. Cambia obligaciones, contratos, instrucciones, evidencias y controles. Muchas organizaciones actúan en ambos papeles según el producto, el cliente o el proceso. Gestionar privacidad como sistema exige mapear esa realidad con precisión. Si usas el mismo lenguaje para situaciones distintas, pierdes claridad justo donde más la necesitas, en la operación. La siguiente capa es el riesgo. Y aquí la norma empuja una práctica más madura. No se trata de listar riesgos de forma genérica, sino de vincular decisiones con una cadena verificable. ¿Qué datos se tratan? ¿Para qué fines? ¿Qué cambio introduce un riesgo nuevo? ¿Qué control se aplica? ¿Quién revisa y qué evidencia queda? Ese encadenamiento es lo que convierte la privacidad en gestión y no en intención. También cambia el sentido de piezas que ya existían. El inventario de tratamientos deja de ser una tabla estática y pasa a servir como base de decisiones. Los contratos con terceros dejan de ser mero trámite y pasan a formar parte del control operativo. La formación deja de ser formalidad y pasa a sostener comportamientos repetibles. Lo mismo ocurre con las revisiones internas. Ya no deberían vivirse como ejercicio de temporada. Su valor está en comprobar si el sistema aprende, corrige y mejora cuando algo cambia. Un ejemplo útil sería una organización que amplía la finalidad de uso de ciertos datos en un producto digital. En un modelo documental, quizás solo actualiza un texto o consulta de forma tardía al área legal. En un modelo de sistema, ese cambio debería activar revisión, análisis de riesgo, validación de controles y actualización de evidencia. Otro ejemplo, entra un proveedor nuevo que participa en el tratamiento. Si la privacidad está gestionada, no basta confirmar contrato. Debería existir una lógica clara para revisar instrucciones, responsabilidades, riesgos y constancias de seguimiento. Ese es el corazón del cambio. No más documentos por sí mismos, sino mejor trazabilidad entre lo que dices y lo que haces. Que se vuelve auditable de verdad. Hablar de auditabilidad puede sonar lejano, pero en realidad se trata de algo bastante concreto, poder demostrar consistencia. Una auditoría seria no mira solo si existe una política. Mira si puedes enseñar el hilo que conecta tu marco de privacidad con la operación diaria. Y ese hilo suele pasar por preguntas bastante directas. ¿Cómo definiste el alcance? ¿Qué autoridad real tiene la función de privacidad? ¿Cómo evalúas cambios en procesos o productos? ¿De qué manera identificas riesgos? ¿Qué criterios usas para tratarlos o escalarlos? ¿Cómo gestionas terceros? ¿Qué evidencias mantienes de revisión? ¿Cómo corriges desvíos? ¿Qué aprendes de auditorías, incidentes, reclamaciones o fallos internos? La utilidad del enfoque 2025 está en que obliga a sostener continuidad.
No sirve una gran evaluación inicial si luego no hay seguimiento. No sirve un control escrito si no puedes demostrar que se activa cuando cambia el tratamiento, entra un proveedor nuevo, se amplía una finalidad o se retienen datos por más tiempo. Aquí aparece una idea muy práctica: la privacidad necesita gatillos operativos. Es decir, momentos claros que obliguen a revisar. Un cambio relevante en producto, modelo de datos, terceros o forma de tomar decisiones sobre personas no debería pasar de largo. Si el sistema está vivo, esos cambios activan análisis, ajuste de controles y actualización de evidencia. Si el sistema es burocracia inmóvil, solo se archivan papeles. Puedes verlo como la diferencia entre un tablero que avisa y un cajón que acumula. La auditabilidad útil no premia volumen documental. Premia la capacidad de detectar cambios, responder a tiempo y dejar constancia verificable. Ese enfoque además reduce dependencias personales. Cuando la privacidad vive solo en la experiencia de una persona, cualquier rotación la vuelve frágil. Cuando vive en un sistema con revisión y evidencia, la organización gana continuidad. Donde ayuda frente a GDPR y donde termina su alcance. Uno de los errores más comunes es presentar ISO/diagonal y IS 27701 como si fuera una forma directa de cumplir GDPR. Esa equivalencia es débil y conviene evitarla. La norma puede ayudar mucho a estructurar y demostrar una alineación operativa con exigencias del GDPR o Reglamento General de Protección de Datos. Pero no sustituye el análisis legal ni convierte automáticamente cada decisión en jurídicamente correcta. La diferencia importa. Una norma de sistema de gestión ordena cómo gobiernas la privacidad. Una regulación define obligaciones legales, interpretaciones, derechos exigibles y riesgos sancionadores. No son lo mismo. Tener un sistema certificado puede fortalecer tu posición porque muestra método, consistencia y evidencia. Puede ayudarte con políticas, roles, inventarios, contratos, evaluaciones, auditorías y mejora continua. También puede facilitar trazabilidad ante clientes, auditorías y revisiones regulatorias. Pero no reemplaza preguntas legales delicadas sobre base de legitimación, transferencias internacionales, conservación, transparencia material, conflictos entre jurisdicciones o interpretación sectorial. Ese límite no le quita valor a la norma. Al contrario, la vuelve más defendible. Su fortaleza no está en prometer cumplimiento automático, sino en crear condiciones de gobierno que hagan más sólida la toma de decisiones. El lenguaje correcto aquí es apoyo, alineación y evidencia. No equivalencia. No sustitución. Exagerarlo comercialmente sería una mala lectura del documento. La inteligencia artificial presiona al sistema, pero no es el centro. La inteligencia artificial aparece hoy en casi cualquier conversación sobre privacidad. Aún así, el documento no la pone como centro de la norma. Y esa es una lectura prudente. La IA sirve mejor como caso de presión. Sus usos tienden a tensar varias capas a la vez: finalidad, proporcionalidad, calidad de datos, explicabilidad, supervisión, intervención humana, terceros, sesgos, conservación y trazabilidad de decisiones. Si una organización ya gestiona privacidad como sistema, debería absorber mejor esa presión. Si no lo hace, la IA suele exponer rápidamente las debilidades. Eso no significa que toda implantación de IA activa automáticamente las mismas obligaciones. Lo sensato es otro enfoque: cuando el tratamiento eleva el riesgo para las personas, la organización debe ser capaz de activar revisión y, cuando corresponda, una EPIA o evaluación de impacto relativa a la protección de datos. Piensa en una solución que aumenta el nivel de inferencia sobre personas o incorpora terceros en la toma de decisiones. Aunque el documento no presenta la IA como automatismo universal, sí deja claro que un sistema robusto debería detectar ese tipo de cambio y obligar a revisar. Y ahí está el aporte útil de la norma al debate actual. No promete resolver todos los dilemas de IA. Lo que exige es una estructura que no improvise cuando cambian los riesgos. Como leer esta norma como decisión organizacional. Si tu organización está evaluando certificar, transicionar desde la edición 2019 o simplemente ordenar su gobierno de privacidad, la pregunta útil no es si la norma sirve para todo. La pregunta correcta es otra: si necesitas convertir la privacidad en una operación consistente, revisable y demostrable. Ese criterio pesa más que el entusiasmo por la certificación en sí. Hay organizaciones que ya tienen piezas valiosas de privacidad, pero dispersas. Registros, contratos, políticas, evaluaciones, controles técnicos, revisiones de proveedores y formación existen, pero no siempre se conectan. El valor de ISO/diagonal IS 27701,
2025 aparece precisamente cuando esas piezas necesitan unirse en una lógica de sistema, con liderazgo, método y prueba. También conviene leer bien la transición desde la edición previa. No debería tratarse como simple actualización documental. Lo que está en juego es revisar estructura, responsabilidades, evidencias y relación entre privacidad, operación y seguridad. No se trata de cambiar nombres o reordenar carpetas. Se trata de comprobar si la organización realmente pasó de una privacidad apoyada en extensiones o prácticas parciales a una privacidad gestionada. En el fondo, la norma funciona como una pregunta incómoda, pero útil. ¿Tu privacidad depende de buenas intenciones o de un sistema que resiste auditoría, crecimiento, presión regulatoria y cambios tecnológicos? Conclusión. ISO/IEC 27701, 2025 merece atención por una razón más profunda que la certificación independiente. Lo verdaderamente relevante es que obliga a tratar la privacidad como una operación con estructura, evidencia y auditabilidad. Ese cambio mueve tres cosas a la vez. Primero, desplaza la privacidad desde el documento aislado hacia el gobierno interno. Segundo, obliga a conectar política, riesgo, control, revisión y mejora. Y tercero, permite defender la privacidad con trazabilidad, no solo con declaraciones. También aclara algo importante: la norma puede ayudar mucho frente a exigencias como GDPR, pero no sustituye el análisis legal. Su fuerza está en la gestión, no en prometer cumplimiento automático. Esa honestidad la vuelve más útil, no menos. Y quizá esa sea la mejor forma de leerla. No como una etiqueta elegante, sino como una prueba de madurez organizacional. Cuando la privacidad está realmente gestionada, deja de depender de héroes internos, revisiones tardías o burocracia que nadie usa. Pasa a sostenerse en un sistema que detecta cambios, decide con criterio y puede demostrar lo que hace. Si tu organización todavía confía demasiado en textos, personas clave o respuestas reactivas, esta edición pone el dedo en la llaga correcta. La privacidad ya no se defiende diciendo que existe. Se defiende mostrando cómo funciona. Si esto te ayudó, considera apoyar el canal en PayPal/consultor. kao-fi.com/luisospina21292. PayPal, luisospinaco@gmail.com. O si necesitas ayuda específica con ciberseguridad para tu empresa, ofrezco consultas express de 30 minutos. info@vvs-consultor.com.